y consecuentemente la posibilidad de intervenir sobre ellos. La aplicación clínica a través de investigación clínica permite determinar mediante observación la frecuencia de las enfermedades, descripción, identificar grupos de alto riesgo. Ayuda a completar el cuadro clínico, claro, ¿no? Cuando yo comienzo a describir las características del paciente que tiene ébola, estoy haciendo aplicación clínica. ¿Por qué? Porque voy a completar el cuadro clínico. O cuando ha habido ahora, por ejemplo, que hemos tenido este tema de Guillain-Barré. Guillain-Barré, en la descripción que se está haciendo y utilizando esta aplicación clínica de la epidemiología, tiene un comportamiento diferente a como se describe en la literatura. Entonces, nos ayuda, pues, la epidemiología, desde la perspectiva clínica, a completar el cuadro clínico. El conocimiento también de la prevalencia, la etiología y el pronóstico. Desde el punto de vista administrativo, diagnóstico de una comunidad, y ahí el famoso ASIS, análisis de la situación de salud, que también les han hablado, ¿cierto? En salud pública, les han hablado. Entonces, esto no son cosas, esos son conocimientos previos que tienen ustedes. Entonces, la epidemiología interviene en este contexto, el famoso ASIS. También, desde el punto de vista administrativo, medio para controlar la salud de la población, mediante la aplicación de los principios y métodos, los administradores de los servicios pueden precisar las enfermedades que tienen mayor importancia, ¿no? Y por lo tanto, desde la perspectiva administrativa, la priorización de los daños a la salud va a permitir que tomemos acciones fundamentalmente sobre aquellos daños más importantes. También, desde el punto de vista administrativo, utilizando los datos causales, los administradores pueden identificar individuos en situación de riesgo y determinar los servicios. También, ¿ven? Entonces, teniendo información epidemiológica, la aplicación administrativa, por ejemplo, es definir si va a haber un consultorio más de control prenatal, un consultorio más de control de crecimiento y desarrollo, de inmunizaciones. Esa es la aplicación desde la perspectiva administrativa. Provee muchos los elementos para la planificación y la administración y también para evaluar el impacto. Ya vamos a ir viendo cómo las herramientas epidemiológicas nos permiten hacer todos estos elementos, o aplicar todos estos elementos desde el punto de vista administrativo. ¿Cuáles son los usos en el contexto de la causalidad? Esta va a ser una clase individual. Hoy día vamos a darles algunas pinceladas. Historia natural, la próxima clase que vamos a hacer. Descripción del estado de salud de las poblaciones, valoración de las intervenciones, evaluación de los servicios y capacitación para la lectura crítica. Miren, para todo lo que se usa la epidemiología. Y ahí, como digo, de todas maneras van a tener que usar ustedes epidemiología en algún momento de su vida de estudiantes o de médicos. Causalidad, ya como yo le digo, lo que nos habla, ahí como una cosa introductoria les vamos a decir de que el concepto de causalidad en epidemiología es amplio, ¿no? No es el concepto de que A produce B, sino en el contexto de epidemiología lo que vamos a tener que usar son los criterios de causalidad para determinar una asociación entre un factor y la ocurrencia de un evento. Y hay una serie de modelos de causalidad. Eso es lo que estamos representando acá, ¿no? El multicausal y el determinista modificado. Eso lo vamos a hablar de manera más amplia cuando toquemos el tema de causalidad. Luego, historia natural, que viene en la próxima clase y que ya también lo han revisado, pero nosotros le damos otro enfoque más desde la perspectiva epidemiológica. Y ahí vamos a recordar el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Entonces, miren, ¿cuál es la importancia de conocer la historia natural de la enfermedad? ¿Creen ustedes? ¿Para qué serviría la historia natural? ¿O no sirve, profesor? No sirve. Usted me dice no sirve, yo anulo esa clase, preparo otra clase. ¿Para qué sirve? ¿O no sirve? Si me das argumentos que no sirven, yo la anulo. Pero si no hay argumentos, la dicto 3 veces la misma. Miren, conocer la historia natural de la enfermedad lo va a hacer ustedes diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque van a poder hacer un diagnóstico diferencial y no van a confundir, por ejemplo, una intoxicación medicamentosa con un sarampión, por ejemplo. Les va a permitir a ustedes tomar medidas de prevención y aislamiento, porque a través de la historia natural de la enfermedad van a conocer el famoso periodo de incubación, por ejemplo. Entonces, cuando vienen y ustedes son médicos y llega la mamá con su hijito con varicela y le dice, doctor, tengo 2 hijitos más, ¿le dará varicela? Si ustedes conocen la historia natural, evidentemente primero le va a preguntar, pues señora, ¿sus hijitos están vacunados? No. Ah, señora, entonces vamos a esperar 14 días. Si en 14 días no le dan, ya se salvó.
y va a ver al 14º día, ¿le da? Va a decir, doctor, es una maravilla. Me dijo que al 14º día le iba a dar y le dio. ¿Cómo sabrá? Historia natural, historia natural. ¿Ya? Por eso les digo. Y el curso lo tratamos de hacer así, aplicativo, ¿no? Para que ustedes sepan que tiene importancia, pues, ¿no? Y para también el pronóstico sirve, pues, ¿no? Porque si yo digo, vea el cáncer, la evolución del cáncer, ya un cáncer avanzado, el 80% riesgo de fallecer, el 19% queda con secuela y un 1% se recupera. Entonces viene y dice el familiar, doctor, ¿cuál es el pronóstico de mi familiar? También les recomiendo, esa es otra cosa, queridos alumnos, cuando sean médicos nunca pongan a los seres humanos fecha de expiración. Eso es lo peor que pueden hacer en su vida, y a veces somos nosotros así. Tiene 6 meses, ¿cierto? Así somos, no sean así. Solo Dios sabe cuánto tenemos cuándo es nuestra fecha de expiración. Por más mal que esté, al que no le va a decir no, tampoco por el otro lado, no señora, no se preocupe, ¿no? Si yo sé que 80% de muerte, no, hay que término adecuado, pues, ¿no? Hay que saber hablar con mi familiar, decirle que es una situación complicada, que se le va a dar lo mejor, su pronóstico no es el mejor, pero no le va a decir se va a morir de acá a 6 meses, haga su testamento. ¿Ya? Ahora esas cosas también las podemos decir, pero de otra manera, ¿no? De otra manera, señora, prepárense, va a ver, ¿no? No sabemos cuándo, pero sí, porque a veces también nosotros como pacientes o los pacientes necesitan que les digamos cuál es su expectativa, porque a veces esos 6 meses que tienen sirve para ordenar toda nuestra vida y dejar a nuestra familia en las mejores condiciones. Entonces miren para lo que sirve la historia natural. Luego también nos permite la descripción del estado de salud de la población, y esto es, cuando hablamos de descripción ya van a ver de la triada epidemiológica, tiempo, espacio y persona. Para eso describimos acá en tiempo, semanas epidemiológicas, episodios de neumonía en menores de 5 años, por semanas epidemiológicas. Toda esta información que ven acá, entren a la página web del Ministerio de Salud, ponen DGE, y ahí va a entrar, y ahora se llama CDC, también pues es nuestro, ¿no? Antes era Dirección General de Epidemiología, pero entren con DGE y lo encuentran rapidito. Y ahí está toda esta información actualizada. ¿Quieren saber cómo está el dengue en Piura? Entran y van a saber cómo está el dengue. ¿Por qué les voy dando estas pautas? Para que cuando hagan su trabajo no tengan que sufrir para buscar información epidemiológica. Está ahí. ¿Qué es lo que queremos? Que sepan usar las herramientas y las sepan explicar. ¿Ya? Acá tasa de incidencia también, ya les vamos a explicar qué cosa es la TIA, la tasa de incidencia acumulada. Esto es el episodio de neumonía esto es por departamento. Entonces esto es distribución en términos de tiempo y esto es distribución en términos de espacio. ¿Ven? Ya estamos encontrando descripción del estado de salud en términos de tiempo y términos de espacio. Valoración de intervenciones también, les decíamos, ¿no? Nos sirve para ver si lo que hicimos sirvió. Entonces dice, hay un brote de toferina, vamos a intervenir. Entonces lo que tenemos que hacer es valorar si lo que hicimos tuvo efecto. Entonces para eso nos sirve la epidemiología, para evaluar el tratamiento, para evaluar la asistencia médica, para evaluar las medidas de promoción o las medidas de prevención. Ejemplo, ¿cuál es el impacto de la vacunación contra neumococo en la población pediátrica? Epidemiología, tiene que trabajar ahí para ver el impacto en conservar la salud. Entonces, otro uso de la epidemiología. El otro uso, evaluación de los servicios de salud, seguimiento, monitoreo, evaluación y control. ¿De qué? De todos estos indicadores. Estos indicadores de acá son indicadores de eficacia. Y estos indicadores de acá son indicadores de calidad. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes dicen intervalo de sustitución, o porcentaje de ocupación de cama, o grado de uso, esos son indicadores de eficacia. Y esto de acá, tasa de mortalidad hospitalaria, tasa de incidencia de las infecciones asociadas a la atención de salud, son indicadores de calidad. ¿Por qué? Porque nadie entra a un hospital para morirse, ¿cierto? Entonces, si un hospital de 10 que entran, 8 se mueren, ¿cuál será la calidad? Pues no. Nadie entra a un hospital para infectarse. Yo entro con neumonía y salgo con una infección del torrente sanguíneo. Y encima me muero, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, los hospitales que tienen menos tasas de mortalidad y menos tasas de incidencia de infecciones
intrahospitalarias o asociadas a la atención de salud, quiere decir que son hospitales que tienen un estándar elevado de calidad. Y acá sí es eficiencia, pues no grado de uso, o sea, el grado de uso está referido a cuántos egresos produce una cama hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Intervalo de sustitución, cuánto tiempo está vacía una cama. Hay estándares. Porcentaje de ocupación también, de las 100 camas, ¿qué porcentaje están ocupadas? También existen estándares. Eso seguramente cuando hagan ya Salud Pública 2 les van a explicar y van a tener que conocer esos indicadores con cifras y con estándares. El otro uso es valorar el estudio, ¿no? Esto, por ejemplo, para hacer lectura crítica de la literatura médica, esto es lo que se hace cuando se hace revisiones sistemáticas. Cuando ustedes van a hacer una revisión sistemática, lo primero que hay que hacer es una lectura crítica de la literatura médica para ver si entra o no dentro de mi revisión sistemática, ¿cierto? Y ahí lo que tenemos que evaluar es el valor del estudio. Y el valor del estudio depende de dos elementos, de la calidad del dato y de la calidad del estudio. La calidad del dato está referida a que el dato debe ser válido, confiable, repetible, consistente. ¿Y de qué dependen estas características que han salido un poco oscuritas, ¿no? Validez, exactitud, precisión y consistencia. Son 4 características que tiene que tener un dato para que digamos que tiene calidad. ¿Cómo logramos la calidad del dato? A través de lo que dice acá, definición operacional. Acuérdense esta palabrita. Por eso yo cuando ustedes hacen, por ejemplo, sus proyectos de investigación, tienen que hacer necesariamente la definición operacional de la variable. Porque si no hacen definición operacional de la variable, la calidad del dato va a ser nula. Entonces nosotros cuando vemos, evaluamos, pues, ¿no? Las definiciones operacionales. ¿Por qué? Porque a partir de las definiciones operacionales salen los indicadores y a través de los indicadores van a preparar su instrumento. Y luego la calidad del estudio, que tiene que ver con el error, que puede ser un error sistemático o un error aleatorio. El error sistemático, y ya también lo vayan anotando, porque luego esto lo vamos retomando y lo vamos ampliando. El error sistemático se llama sesgo. Y cuanto menos sesgo tiene un estudio, más valor tiene. Cuanto más sesgo, menos válido. Y hay el error aleatorio. Y el error aleatorio nos da la precisión del estudio. Y la precisión del estudio está dado por el tamaño de la muestra. Entonces miren, en un cuadrito tan simple han aprendido que si yo quiero que mi dato sea de calidad, debo hacer definición operacional. Si yo quiero que mi estudio sea de calidad, debo evitar el error sistemático y el error aleatorio. ¿Cómo evito el error sistemático? Disminuyendo los sesgos, o sea, mejorando la validez. ¿Cómo mejoro la validez? Disminuyendo los sesgos y confusores. Si yo quiero mejorar mi precisión, lo que voy a hacer es aumentar el tamaño de muestra. Miren, cosas tan simples que les va a servir, porque dice, a ver, ¿cómo mejoraría usted la validez de su estudio? Aumento el tamaño de muestra. Dice, no, el tamaño de muestra no mejora la validez. El tamaño de muestra lo que mejora es la precisión. Y eso tiene que ver con la potencia del estudio, ¿no? En estadística ya van a revisar seguro el error alfa, el error beta, la potencia, y eso tiene que ver con este tema de la precisión. ¿Ya? Listo, y ya para terminar, la tríada epidemiológica, decirles nomás que cuando nosotros conocemos muy poco de algo, lo primero que tenemos que hacer es descripción epidemiológica. Descripción epidemiológica en los 3 elementos de la tríada: tiempo, espacio y persona. ¿Ya? Eso es lo que les decíamos: tiempo, espacio y persona, o tiempo, lugar y persona. Lo mismo. ¿Para qué nos sirve la descripción? Para ponernos al día sobre los cambios producidos en el patrón de una enfermedad. Entonces yo hago descripción epidemiológica del año 2010, identifico por edades, por ejemplo, las causas más frecuentes de enfermedad, y el 2019 hago lo mismo. Entonces, ¿cómo se están comportando los accidentes de tránsito del 2010 con respecto al 2019? Por ejemplo. O en el hospital, ¿cómo están las neumonías versus los traumatismos encefalocranianos? Entonces, para eso me sirve, para actualizarme. Entonces, el año 2010, la primera causa de hospitalización era las neumonías, y la 10ª causa eran los traumatismos encefalocranianos. Ahora, 2019, los accidentes, los traumatismos encefalocranianos han pasado del 10º lugar al puesto 4º. Me estoy actualizando, ¿eh? Para eso sirve la descripción epidemiológica.
Genera hipótesis como base para la realización de estudios analíticos experimentales. Entonces, sobre ese mismo ejemplo digo, ¿y por qué ahora los traumatismos encefalocranianos pasaron del puesto 10 al puesto 4 y comienzo a generar hipótesis? Y luego también me permite utilizar como punto de partida de cualquier trabajo o estudio epidemiológico. ¿Por qué? Por lo anterior, porque la descripción epidemiológica, recuerden, genera hipótesis. Y a partir de la generación de hipótesis vamos a plantear otros tipos de diseños. Recordarles esto, cuando hablamos de la persona, estamos hablando de quién. Y cuando hablamos de quién, hablamos de sus características, ¿eh? Edad, género, raza, estado civil, estado inmunológico, conductas, sus actividades, trabajo, religión, estilos de vida, las circunstancias bajo las que viven, sociales, económicas, ambientales, todas las cuales van a influir sobre la presencia de un daño. Lugar responde a dónde. Y está referido, miren, se refiere a las características, factores o condiciones existentes en el ambiente en el cual ocurrió la enfermedad. Lugar se corresponde con el área geográfica donde se presentaron los casos. ¿Será importante o no conocer el lugar? ¿Por qué es importante conocer el lugar, creen ustedes? Y ahí también les hago una reflexión y ojalá se acuerden cuando sean médicos. Yo les digo, epidemiología no funciona porque existe epidemiología. La epidemiología funciona porque existe el clínico, el que hace epidemiología o el epidemiólogo y laboratorio. ¿Quién es el que capta al paciente? El clínico, pues, ¿no? Si al clínico se le pasa por las narices las neumonías, las varicelas, los Guillain-Barré, nunca vamos a hacer vigilancia. Entonces, es importante, cuando ustedes capten, considerar el lugar. ¿Y por qué es importante el lugar? Ahí quería aterrizar. ¿Por qué? Porque nos va a permitir aplicar las medidas de prevención y control. Dice, hay un caso de sospechoso de sarampión. La dirección está en blanco. ¿Cómo voy a intervenir? No puedo intervenir. Entonces es importante ahí ser acucioso en el tema del lugar. Entonces viene de tal sitio, manzana H, etcétera, etcétera, bien detallado. ¿Por qué? Porque inmediatamente el sistema de vigilancia epidemiológica va a actuar para aplicar las medidas de prevención a los pacientes que han estado en contacto con este paciente. Entonces es importante este tema. Tiempo se refiere al periodo hasta el cual los casos estudiados se enfermaron por su exposición a la fuente de infección. Una práctica común es considerar las semanas epidemiológicas, ¿no? Es lo que usamos. Y en base a ello podemos identificar algunas características referidas a la variable tiempo y espacio, y hablamos de endemia. Endemia, miren, ya ustedes lo leen bonito, pero de manera resumida, ¿qué decía Hipócrates endemia? Algo que llega y se queda, ¿no? Entonces, ¿qué definimos ahora como endemia? Es la ocurrencia usual de casos. ¿Ya? Entonces, todo esto que está escrito se traduce en ocurrencia usual de casos. Siempre ocurren los casos, eso es endemia. Epidemia es la ocurrencia inusual de casos. De ahí que un caso puede o no ser epidemia, puede ser epidemia, ¿no? Porque si es inusual, es epidemia. Pandemia es una epidemia extendida a casi todas las regiones de la Tierra. Así como hay epidemia, hay endemia, también hay epizotia y enzotia, ¿cierto? Y eso cuando hablamos de los animales. Bueno, endemia, ocurrencia usual de casos en animales. Epizotia, ocurrencia inusual de casos en animales. ¿No? Ocurrió una epizotia de rabia canina, ya una ocurrencia inusual de casos de rabia canina. Existe una enzotia de rabia en los murciélagos, ya es la ocurrencia usual de rabia en los murciélagos. Entonces también se puede usar en el contexto de o ha habido una epizotia de gripe porcina. Ya ha habido, ¿no? Que en los animales también, en los pollos, pues, ¿no? Ese incremento de gripe en los pollos, eso es una epizotia. No es una epidemia, es una epizotia. Séptima pandemia, lo que hablábamos del cólera, llegó al país caprichosamente, miren, ¿no? Esto debía haber entrado por acá, pero así es, pues, se le vino por acá y dijo al Perú, le toca, nos tocó. Y a partir de acá sí se diseminó por todas partes. Influenza, eso sí, vivieron ustedes, ¿no? La H1N1 pandémica, eso sí. Entonces ahí también, recomendación, no solamente vacunarse contra hepatitis B,
sus 3 dosis, sino hay que vacunarse en el momento contra influenza, ¿no? Estudiantes, trabajadores de salud tenemos que estar protegidos. Tendencia secular se aplica para denotar las características de una condición a lo largo de largos periodos de tiempo, generalmente décadas, ¿no? Y nos sirve para retrospectivamente decir qué ha ocurrido, pues, ¿no? Qué eventos han ocurrido. Y acá tenemos la tendencia secular de la peste bubónica en el Perú, los fenómenos del Niño. Entonces, cuando ha sido leve o cuando ha sido severo. ¿Y esto por qué? Esto tiene también su explicación, ya terminamos. Esto también tiene su explicación, ¿no? Te dirán, ¿qué tendrá que ver la peste bubónica y el fenómeno del Niño? El profesor nos está engañando. Sino que cuando ocurren estos eventos ocurre sequía. Y cuando ocurre sequía no hay cultivos. Cuando no hay cultivos, las ratas se van a las casas. ¿Y quiénes transmiten la peste? Las ratas. Entonces aparecen los brotes de... Entonces sí tiene que ver, comenzamos a explorar y vemos, pues, ¿qué eventos han ocurrido? Vamos viendo qué sucedió. Esto es variación estacional. También entendemos que la variación estacional es el cambio de una enfermedad relacionada con la estación, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, ¿qué enfermedad estacional tenemos? Ahorita en invierno, la neumonitis, infección de respiratoria, ¿no? Eso es una enfermedad que tiene comportamiento estacional. A diferencia de esta enfermedad que tiene comportamiento cíclico o tiene una variación cíclica. Esto de acá, miren, no es esa es la otra cosa, ¿no? ¿Por qué creen que en el invierno hay más infección respiratoria? Ya dice por el frío. ¿Qué tiene que ver el frío? El cambio de temperatura. Ya, como el nuestro, ¿no? Miren, está bien cerradito y acá estornudamos, tosemos y nos contagiamos. Entonces se concentran más los... Entonces nos ha faltado prevención, abrir la ventana, pues hay que abrirla para la próxima. Pero sí, esa es una. Y la otra causa dicen de que el frío disminuye los mecanismos fisiológicos de defensa. No es que el microbio se vuelve más virulento, más patógeno, no es así. ¿No? Es este tema. En el carro también vamos con las ventanas bien cerradas, ¿no? Y ahí pues... Entonces siempre abrir la ventana. En cambio esta enfermedad llamada tosferina tiene una variación cíclica que tiene que ver con el estado inmunológico. Por eso que esta enfermedad no aparece relacionada con la estación, sino tiene un comportamiento cíclico. Esta cada 3 o 4 años se va presentando. ¿Por qué? Esa es la otra cosa también, recuerden, que la tosferina es una enfermedad que nos puede dar más de una vez. No, pero yo estoy vacunado con mi primera vacuna, mi segunda vacuna, mi tercera, mi refuerzo hasta los 6 años. Igual nos da. No, a mí me ha dado. También te puede dar. ¿Ya? Entonces, por eso que ahora, por ejemplo, hay una estrategia de vacunación en el país que se vacuna a las madres gestantes, ¿no? Porque los que se afectan fundamentalmente haciendo enfermedad grave son los chiquititos, son los que se mueren. Entonces, van a ver ustedes de que va a haber un momento en que seguramente también tenemos que vacunarnos contra tosferina, la vacuna celular, para protegernos de esta enfermedad que tiene comportamiento cíclico. La otra enfermedad que tiene comportamiento cíclico es sarampión también tiene un comportamiento cíclico y tiene que ver con el mismo fenómeno, que es el fenómeno inmunológico. Muy bien, muchachos, les agradezco su paciencia y saquen su hojita. Siempre van a sacar su hojita. Les pido una cosita así, la hojita la sacan y no, cuando digo hojita yo hablo con cariño, ¿eh? No quiere decir que me hagan una hoja así, una línea, me dan una hoja de cuaderno como la de